Ahora oficialmente comenzamos entonces. Buenas tardes de nuevo. Lo que pretendo que hagamos hoy día, como no me llegaron muchas consultas, salvo la que Matías me acaba de hacer y otra de alguien que me escribió por el mail, es que voy a repasar un poco las últimas diapositivas que vimos de Producto Punto y Producto Cruz, que esas son donde había un poquito más de materia, y vamos a hacer algunos de los propuestos. No los voy a hacer todos porque me sigue interesando mucho que ustedes mismos traten de resolver esos ejercicios por su propia cuenta, pero vamos a adelantar en uno que otro para que sigamos avanzando con estos contenidos, ¿ya? Esta parte así como de vectores y todo eso termina con esta clase en línea de hoy, y ya hoy día en la tarde vamos a subir contenidos nuevos, ¿sí? Acuérdense que la dinámica del curso es que nosotros ahora, día lunes, vamos a publicar contenidos que tienen que ver con la nueva materia, que les adelanto un poco, se trata de límites y de continuidad en varias variables. Y el jueves vamos a tener nuestro primer trabajo dirigido, pero que va a estar enfocado en los contenidos de la semana pasada, ¿ya? De nuevo entonces con Norma, con Producto Punto y con Producto Cruz. El taller de esta semana no es el evaluado, sino que corresponde ya a la tercera semana de clase. Ahí vamos a tener nuestro primer trabajo dirigido evaluado, ¿ok? De todas maneras, este jueves lo que vamos a hacer es que vamos a entrar como en la dinámica de que fuera evaluado, pero sin evaluación de por medio. Así todos nos acostumbramos a cómo es la dinámica de trabajo y de esa manera no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Me voy a dejar aquí en la cámara, le voy a dejar lo más a la orilla posible. ¿Ya? De todas maneras, igual me pueden ver en esa esquinita. Ustedes pueden moverse en la pantalla de ustedes, no hay ningún inconveniente. Dicho esto, comencemos. Voy a recordar algunas cosas sencillas nomás. Quería consultarles, ojalá me pudieran responder por el chat ahora mismo. Con una mano en el corazón, quiero saber si es que vieron los videos o no. ¿Ya? Por lo menos uno de ellos. Respóndanme en unos segunditos por el chat, por favor, para tener una idea de cuánto tenemos que ir mirando acá. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? Ya, anda, vamos más o menos bien. Los que no han respondido todavía, ok, el primero completo, segundo la mitad. Vamos viendo justamente el segundo video el que vamos a repasar más ahora, así que no hay inconveniente, ¿ya? Aquellos que no hayan visto los videos completos, yo les pediría que hoy día se pusieran al día con eso. Acuérdense que este curso les molesta, digamos, solo 2 bloques a la semana, y ese tercer bloque que no está en el horario, ese lo tienen que definir ustedes bajo sus propios tiempos personales, de manera tal de que podamos avanzar igual como si tuviéramos 3 bloques, ¿ya? El foro siempre está abierto para que ustedes hagan sus consultas. Mi correo también, pero como conversamos en la primera clase, prefiero que particularmente este semestre las preguntas sean por el foro, porque así de alguna manera reconstruimos lo que perdemos de no estar presencialmente, ¿ok? Y así no tengo que responder 2 o 3 veces el mismo mail con la misma consulta, lo respondo una pura vez por el foro. Todos ganamos si hacemos esa lógica, ¿ya? Entonces, repasemos un poquito. Estos son contenidos particularmente del segundo video, así que aquellos que no lo hayan visto, andamos bien. Vamos a poder repasar los conceptos importantes en esta sesión. Primero definimos entonces este objeto que llamamos producto interno. Voy a rayar un poquito la diapositiva acá. Lo que yo hago para definir el producto interno entre 2 vectores, entonces, lo primero, tomamos 2 vectores NRN cualesquiera, ¿sí? Lo importante es que tengan la misma dimensión. No puedo tomar uno de R3 con uno de R5, por ejemplo. Esta variable, digamos, este valor de acá siempre va a ser fijo. Como les decía David en el primer video, cuando uno está abordando este tipo de problemas ya tiene las coordenadas fijas porque hizo un modelamiento matemático previo, ¿ya? Y lo que hacemos directamente para calcular el producto interno entre 2 vectores es que yo anoto de esta manera y calculo la sumatoria entonces de la multiplicación por coordenadas, ¿ya? Si alguno de ustedes no recuerda bien o no vio el video, podríamos mirar un ejemplo. Por ejemplo, yo puedo tomar un vector, pensemos en un vector de R3 que sea el vector 1, 0, 1, y yo podría tomar otro vector de R3 que podría ser, qué sé yo, el 1, 2, 3. Entonces, si yo quiero calcular el producto interno entre estos 2 vectores, lo que hago directamente es que voy a tomar la multiplicación coordenada a coordenada y las voy a ir sumando entre ellas, ¿ya? Entonces todo aquí sería directamente 1 por 1 el primer resultado, más 0 por 2, más
1 por 3, 1 por 1 es 1, 0 por 2 es 0, 1 por 3 es 3, y el resultado de este producto interno directamente es 4. ¿Sí? Una propiedad súper importante del producto interno es que recibe como parámetro o como, digamos, como en su dominio tiene dos vectores, y lo que entrega como resultado es un número real. No me entrega un vector, a diferencia del producto cruz, que lo vamos a mirar un poquito más adelante. ¿Ok? Cualquier consulta me la hacen por el chat, activan el micrófono, levantan la mano en el módulo de participantes, lo que ustedes estimen conveniente, pero si tienen alguna duda, háganmela saber, porque si no, esto va a ser lo mismo que grabar otro video. ¿Ya? Aprovechemos que estamos aquí, digamos, entre comillas, presencialmente, y podemos atender este tipo de consultas. ¿Ya? ¿Qué expresa ese número 4? Eso es una buena pregunta, Matías. Lo que representa ese número 4 en realidad tiene que ver con algo que no hemos conversado en el curso, pero el producto punto me permite de alguna manera medir, o sea, lo hemos conversado muy por encima. Más adelante en las diapositivas nosotros hablamos de que el producto punto me permite definir un concepto que es el ángulo entre vectores, ¿ya? Queda más bien impuesto, está medio sacado de la manga, pero de alguna manera, cuando yo tengo aquí el ángulo que está subtendido entre dos vectores, el producto punto me permite de alguna manera dimensionarlo, porque el producto punto me da ideas de cuánto vale el coseno de ese ángulo. No vale exactamente lo mismo que coseno. Me voy a adelantar un poco las diapositivas que aparecen adelante, pero uno puede probar que el producto interno se puede calcular como esta expresión también. Norma de X por norma de Y por coseno del ángulo. Entonces, por ejemplo, si se acuerdan del curso de álgebra lineal, cuando uno calcula el producto interno entre dos vectores, y esos vectores, y el producto interno me da 0, entonces uno dice que esos vectores son perpendiculares, ¿se acuerdan? O ortogonales, dependiendo cómo le dijeran en el curso. ¿De dónde sale esa noción de ortogonalidad? Del coseno del ángulo. Si yo tengo ángulo recto entre dos vectores, o sea, si yo estoy en esta situación de acá, digamos, el ángulo recto, nosotros sabemos que eso es pi medios o 90, como ustedes quieran escribirlo, y resulta que el coseno de pi medios en radianes o el coseno de 90 en sexagesimal es 0. Y por eso, en el caso de los vectores ortogonales, esto me da 0 y el producto punto me da 0, y yo digo que esos vectores tienen 90 grados entre ellos. ¿Sí? De alguna manera lo que representan, por ejemplo, con el número 4 que nos salía antes, eso nos decía que esos vectores entre ellos en particular no eran ortogonales, y además si yo puedo calcular la norma del primer vector y la norma del segundo, podría tener una idea de cuál es el ángulo que está metido entre ellos. ¿Ya? Vamos a retomar la fórmula de los ángulos en unos minutitos más cuando avancemos con las diapositivas, pero en el fondo eso es lo que representa. De alguna forma tengo una métrica de lo que es casi el coseno del ángulo entre los vectores. Digo casi porque si se fijan este producto interno me dio 4, no hay ningún coseno que dé 4. Pero si yo calculo la norma de X y la norma de Y, puedo dividir ese 4 y ahí obtener una expresión de lo que sería el coseno del ángulo. ¿Ok? No sé si respondo más o menos tu pregunta. Es solamente una intuición en términos geométricos de qué es lo que pasa entre esos dos vectores. Perfecto. ¿Sí? Cualquier consulta, reitero, me frenan nomás y vamos viendo qué tal. ¿Ya? El producto interno tiene, perdón, estas tres propiedades fundamentales, y en el video que yo les subí probé las primeras dos, probé la positividad y probé la simetría, ¿ya? Lo que podríamos hacer ahora, por ejemplo, para ir soltando un poco más la mano, es probar la bilinealidad, ¿ya? Y recordar un poco por qué se llama bilinealidad. Repasemos de todas maneras. La primera propiedad me dice algo muy similar a las propiedades de la norma, que dice que si yo tengo un vector en Rn, y calculo el producto interno de ese vector consigo mismo, eso siempre me va a dar mayor o igual a 0. ¿Sí? Retomemos un poco la intuición de lo que era el tema con los ángulos. Si yo tengo un vector y le hago producto punto consigo mismo, el ángulo que hay entre un vector y sí mismo es 0, ¿cierto? Esto tiene 0 grados o 0 radianes, como ustedes quieran. Y resulta que si yo quiero calcular el coseno de 0, recordarán que el coseno de 0 es 1. ¿Sí? Entonces aquí, de alguna manera, yo sé que esta cosa de acá siempre va a ser mayor o igual a 0 como propiedad. ¿Ya? Eso lo demostramos en algún momento en el video. Puedo hacer un recuerdo rápido. Si yo calculo el producto interno de X consigo mismo, siendo X un vector de Rn, yo sé entonces que esto sería, por definición, la sumatoria de igual 1 a n de la coordenada yésima del vector X sub y por la coordenada yésima del vector X sub y. Esto es la suma de igual 1 a n
del x sub i al cuadrado. Todas las expresiones que uno toma al cuadrado, ¿cierto? Es una cosa que conversamos en precálculo. Cualquier expresión al cuadrado es mayor o igual a 0. Y si yo pesco un montón de compadres que son mayor o iguales a 0 y los sumo entre ellos, si yo tomo n elementos positivos y los sigo sumando, esto me va a dar positivo. Y eso es justamente la primera propiedad. ¿Sí? Podemos aprovechar esta misma fórmula para darnos cuenta de que esta expresión que es mayor o igual a 0, la única forma de que sea 0 es que cada una de estas coordenadas sea 0 también. Y de ahí sale la segunda conclusión que tengo acá. El único vector cuyo producto interno consigo mismo me va a dar 0 es el vector de puros ceros. ¿Ok? Tiene que ver con esto de que al levantarlo al cuadrado siempre me va a quedar positivo o 0. Y el único número que al cuadrado es 0 es el mismo 0. ¿Ya? La simetría es una cosa que uno también puede demostrar en cortito. Está demostrada en el video, pero para aquellos que no lo vieron, fíjense que, perdón, si yo tomo el producto interno de x con y, esto por definición es la suma de igual 1 a n de x sub i, perdón, la multiplicación de x sub i con y sub i, ¿verdad? Y esta expresión que yo tengo acá, si le aplico la definición más estricta, sería la suma de igual 1 a n del primer vector, de la iésima coordenada del primer vector, o sea, y sub i, por x sub i. Pero nosotros sabemos perfectamente que la multiplicación es conmutativa. Entonces multiplicar xy por y sub i, o multiplicar y sub i por x sub i, es exactamente lo mismo. Y de ahí es que sale que estas dos expresiones son iguales. ¿Ok? Hasta aquí solo estamos repasando el tema de los videos, pero ahora vamos a mirar esta tercera propiedad. La voy a demostrar en una pizarrita aparte. Me interesa que revisemos entre todos qué es lo que está pasando. ¿Ya? Voy a la pizarra. Yo quiero ser capaz entonces, quiero demostrar que para todo trío de vectores en Rn, ¿sí? Y para todo lambda un escalar, un número real, yo quiero ser capaz de probar que lambda veces x más y, producto interno con z, corresponde a lambda veces el producto interno de x con z, más el producto interno de y con z. Y aquí ya estoy arreglando, y en la diapositiva que les estoy mostrando ahora, ya arreglé el error de tipeo que tuve en el video. ¿Sí? En el video no me di cuenta que aquí yo había puesto x, y. Y nada que ver, porque aquí lo que estamos haciendo de alguna manera es probar la distribución del producto interno con la suma. ¿Ya? O sea que esto, primero que nada, los escalares me los va a botar, y además la sumatoria me la va a distribuir con respecto al producto interno. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer esta demostración? Partamos desde este lado, como siempre que tenemos que probar igualdades, comencemos desde esta estructura y tratemos de llegar a la que está al lado. Nosotros queremos demostrar que estas dos cosas son iguales. ¿Sí? ¿Alguna duda? Me parece que alguien quiso preguntar algo, pero no sé si fue eso, si se activó un micrófono por accidente. ¿No? Ya. Si yo tomo esta expresión de acá, apliquemos la definición estricta. Tengo la suma de igual 1 a n, y la pregunta es, ¿cómo es la iésima coordenada de este vector? Y resulta que por las propiedades de las combinaciones lineales, yo sé que si tomo dos vectores, a uno lo pondero por escalar y después lo sumo con el segundo, sus coordenadas respetan todas esas propiedades de ahí, en todas esas operaciones. Entonces esto me quedaría lambda x sub i más y sub i. Y todo eso sería la coordenada iésima de este primer vector. ¿Sí? Y a esto lo tengo que multiplicar por la iésima coordenada del vector z, que sería directamente z sub i. ¿Todos claros hasta ahí? ¿No hay ninguna duda? Resulta aquí que yo sé que bajo el símbolo de la sumatoria, aquí nos tenemos que acordar un poquito del curso de introducción a las matemáticas discretas, yo sé que dentro de una sumatoria puedo distribuir y puedo hacer todos estos cálculos sin ningún inconveniente. Entonces fíjense que voy a distribuir, voy a calcular este desarrollo de acá. Me va a quedar aquí adentro de la suma un lambda x sub i por z sub i más un y sub i por z sub i. Esto es multiplicación de números reales, ¿sí? No hay que complicarse más de la cuenta. Otra propiedad importante de la sumatoria es que si yo tengo una suma dentro de una sumatoria, eso lo puedo separar en dos sumas, ¿verdad? Entonces esto me va a quedar la suma de lambda xy z sub i más la suma de igual 1 a n de y sub i por z sub i.
Y aquí ya estábamos más o menos terminando, porque con esto, otra propiedad de la sumatoria, en el fondo esto era un ejercicio más de sumatorias que de cálculo, porque aquí yo puedo de alguna manera factorizar, ¿cierto? Porque este lambda está en todos los términos de la sumatoria, yo puedo botar el lambda de esa sumatoria, y sigo escribiendo lo demás. Lambda por la suma de igual 1 a n de x sub i por z sub i, más la sumatoria de igual 1 a n de y sub i por z sub i. Y aquí ya estamos más o menos listos porque este objeto que yo tengo acá no es otra cosa que el producto interno de x con z, ¿cierto? Y este que yo tengo aquí no es otra cosa que el producto interno de y con z. Entonces yo reescribo todo en el último miembro de esta igualdad y me va a quedar lambda veces el producto de x con z más el producto de y con z, y demostramos lo que queríamos demostrar, que esta expresión de acá, que estoy marcando en rojo, a ver, déjenme mirar, no, por acá. Entonces, esta expresión de acá me quedó exactamente igual a este término de aquí, que es justamente lo que queríamos probar como propiedad. ¿Sí? Así se hacía entonces la propiedad que quedaba pendiente de la clase anterior. ¿Alguna consulta hasta acá? Les pido por favor que ocupen el chat o que activen los micrófonos. ¿Sí? Esto es muy similar a como estábamos en clase. Si hay alguien que no esté entendiendo algo, me tiene que avisar, porque así yo puedo volver a explicarlo. ¿Todo bien por ahora? Por favor, alguien diga algo. Ya. Marcelo, la sumatoria sale de la definición del producto interno. Voy a anotarlo por acá. El producto interno de x con y se define como la suma de igual 1 hasta n de la multiplicación de x sub i por y sub i. Como x e y son vectores, lo que yo hago es multiplicar coordenada a coordenada y voy sumando, ¿sí? Como en el ejemplo que vimos al principio de la clase. De ahí sale la sumatoria. ¿No hay problema? Ya. Todo ok. Vamos a seguir avanzando entonces. Aquí queda demostrada entonces la última propiedad que teníamos pendiente del producto interno. Y ustedes pueden retomar lo que corresponda después con el resto de los ejercicios. ¿Ya? Volvemos a la pantalla de acá. ¿Por qué esto se llama bilinealidad? Porque resulta que uno puede pensar que esto fuera así. ¿Qué pasa si yo tuviera x producto punto con lambda i más z? Y aquí voy a explicar por qué se llama bilinealidad. Esto de aquí, yo lo puedo dar vuelta gracias a la propiedad de la simetría. Entonces, calcular esto así va a ser lo mismo que calcularlo así. ¿Estamos de acuerdo? Si aplico la propiedad que recién demostramos, esto sería, hay que tener cuidado porque cambiamos un poquito el orden de las cosas. Esto es lambda, producto interno de y con x, más producto interno de z con x. Y de nuevo, vuelvo a ocupar la simetría y estos dos compadres de aquí los voy a dar vuelta. Y fíjense que esto me da lambda, producto interno de x con y, más producto interno de x con z. ¿Y qué es lo que pasó? Si yo no hubiera pasado por el dato de la simetría, es como que pesqué esto de aquí y lo distribuí al tiro. Entonces, por eso se llama bilinealidad, porque esta linealidad que yo tengo acá la puedo tener en la primera coordenada o en la segunda, ¿sí? Como es lineal en sus dos coordenadas, no somos muy creativos y le ponemos de nombre a esa propiedad bilinealidad, ¿ok? Solo por eso es que tiene ese nombre especial y de nuevo ya ahora tenemos demostradas las tres propiedades fundamentales del producto interno que son las que vamos a estar ocupando más cotidianamente, ¿ya? Conectemos con la primera clase, que es la que les grabó David en el tema de normas, de espacios vectoriales y de todo eso, ¿ya? Él definió un objeto que era la norma euclidiana, que era este de acá, el que yo tengo al costado derecho, ¿ya? Pero resulta que uno puede redefinir la norma a partir de esta expresión de aquí. Yo puedo tomar la norma euclidiana y siempre me la puedo imaginar como la raíz del producto interno del vector consigo mismo. Si se fijan acá, si yo calculo la raíz del producto interno de x consigo mismo, otra vez me queda la suma de igual 1 a n de x por y, de x sub i por x sub i, entonces me queda x sub i al cuadrado. Y si yo escribo lo que significa esto, no me queda otra cosa que para igual 1
x1 al cuadrado, más x2 al cuadrado, más hasta el xn al cuadrado, que es precisamente lo que tenemos acá, ¿sí? Por eso cualquiera de estas dos propiedades es perfectamente equivalente. ¿Por qué es tan importante que estas dos propiedades sean equivalentes? Porque cuando uno tiene que demostrar propiedades de normas como la desigualdad triangular o la homogeneidad, que la vamos a revisar en un ratito más, uno puede recurrir a las propiedades del producto interno porque esas ya las manejamos un poquito mejor. ¿Ya? Veamos qué más tenemos por aquí. Tengo una más consulta por acá. Ese 2 al lado de la norma significa raíz, entonces, ¿por qué la norma sí tiene otra notación? Voy de a poco. En el fondo las dos me están preguntando por este subíndice que yo pongo acá, ¿sí? Resulta que uno, en el video que ustedes vieron con David y digamos en el contexto de este curso, uno trabaja con la norma euclidiana, que es la norma 2. ¿Por qué se le llama la norma 2? Porque los componentes están elevados al cuadrado y uno les toma raíz cuadrada, ¿ya? En otros contextos, uno de repente podría decir, y esto todo tiene que ver con que uno mide las distancias así. Por ejemplo, si yo estoy en el plano cartesiano y yo tengo este punto de acá y este punto de acá, uno podría decir, ¿sabéis qué? La distancia la voy a medir de esta manera, ¿sí? Con una línea recta, ustedes que pueden dibujar recto. Me ha mejorado el pulso con la tableta esta, pero todavía no tanto. Entonces, esta distancia se corresponde con ocupar la norma euclidiana porque en realidad es como aplicar el teorema de Pitágoras. Pero en n dimensiones lo que hago es tomar las n dimensiones, las elevo al cuadrado y saco raíz. ¿Ya? Por eso recibe ese nombre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Normalmente uno puede tener... Pensemos, por ejemplo, imaginémonos un rato, voy a volver a dibujar esta cosa acá. Me parece una discusión interesante que no la vamos a evaluar en el curso como tal, pero igual. Supongamos que esto fuera el plano de una ciudad. ¿Ya? Supongamos que esto fuera, qué sé yo, tendría que ser de 8 por 8 para ser el centro de Rancagua, ¿cierto? Pero pensemos que yo estoy parado en este punto de acá, en el origen, y yo ando en auto y quiero llegar para acá, ¿sí? Si yo ando en auto y quiero llegar de acá para acá, estamos de acuerdo que esta distancia no me sirve, ¿cierto? Porque yo no puedo ir con el auto atravesando paredes y qué sé yo, salvo que tengamos algunos de estos tanques que tienen los milicos que andan luciendo en la calle, o que tengamos un helicóptero, ¿cierto? Y de pasadita podríamos romper la cuarentena. Pero en realidad si yo ando en un auto común y corriente o si ando en bicicleta, no me interesa la distancia diagonal, pero sí me interesa esta distancia de aquí, que yo voy para acá, a lo mejor aquí voy a favor del tránsito, aquí y acá. Si se fijan, esta distancia de aquí para acá y de aquí para acá, no es lo mismo que esta distancia que yo tengo aquí en diagonal. La verde es más larga. Entonces hay aplicaciones donde a uno le gustaría poder, por ejemplo, calcular esas distancias de ahí. Y eso se puede hacer en RN si uno define otra norma, que es una que se llama la norma 1. ¿Y cómo se llama cómo se calcula la norma 1? Es el valor absoluto de x1 más el valor absoluto de x2 más el valor absoluto de x3. Perdón, tengo un problema con el lápiz. Más hasta el valor absoluto de xn. ¿Por qué esto me sirve para reconstruir las coordenadas? Porque eso me está diciendo me estoy moviendo así en esta dirección y así en esta dirección. Independiente de que yo me mueva aquí, la distancia es esto más esto. Si yo estuviera en 3 dimensiones, recorro el largo, el ancho y el alto. ¿Sí? Esto es una función que se le conoce como la norma 1. ¿Por qué? Porque fíjense que es como que yo tuviera todo esto elevado a 1 y le hubiera sacado raíz. O sea, perdón, si yo le saco valor absoluto, es como el equivalente a que yo hubiera tomado esto del cuadrado y la raíz, ¿ya? Y hay otras aplicaciones donde, por ejemplo, yo podría definir una norma 3, que lo que va a hacer es la raíz cúbica de los términos al cubo. ¿Y por qué se le llama norma a todos estos bichos de acá? Porque todos estos bichos cumplen las propiedades de la norma. La positividad, la separación del cero, la homogeneidad y la desigualdad triangular. Ahora, ¿bajo qué contexto sirve aplicar norma 3? Eso se nos arranca en el curso y por eso no lo estamos viendo. Y de hecho, en el fondo, en este curso estamos mirando solo la métrica euclidiana porque es la que más se usa, ¿sí? La norma 1, que es la que yo les definía antes, tiene otro nombre un poquitito más coloquial, que es la norma del taxista. Porque, lógico, pues al taxista no le interesan las distancias diagonales de una ciudad a otra, lo que le interesan son las distancias como por coordenadas, porque esas son las calles que él puede ocupar, ¿sí? Entonces,
Por eso es que uno de repente a la norma euclidiana le pone esta notación del subíndice abajo. Pero como en este curso solo vamos a estar hablando de la norma euclidiana todo el rato, es que vamos a trabajar con el 2 o sin el 2 de manera indeterminada. ¿Ok? Me extendí un poquito en la explicación, pero vale la pena, sobre todo para aquellos que les interesa seguir carrera. Bueno, este año hubo bastantes postulantes a modelamiento de datos. El año pasado eran 2, ahora son 5, así que vamos bien, pero un poco esa es la idea, ¿ya? El x elevado al cubo sería con valor absoluto. Efectivamente, Jaime, gracias por la corrección. Eso tiene que ir en valor absoluto porque si no corro el riesgo de que me den valores negativos, porque la raíz cúbica sí agarra valores negativos. Entonces es la raíz cúbica de los valores absolutos elevados al cubo. ¿Sí? Muchas gracias por la observación. Entonces, vamos a mirar por acá. Sí. No hay de qué, Jaime. Gracias a ti por la observación. En el video avanzamos un poquito más entonces en probar que esta función era efectivamente una norma. ¿Se acuerdan? David le demostró, no me acuerdo si demostró que era positiva, pero no es muy difícil convencerse. De hecho, mirando esto de aquí, uno puede convencerse rápido porque esto de aquí es positivo y como estamos trabajando con las raíces reales, con la raíz estándar, digamos, esto me queda positivo y se acabó. La norma de un vector siempre va a ser mayor o igual a 0. Y David se tomó la molestia de una demostración bien larga que tiene que ver con probar que la norma de un vector es 0, si solo si el vector es el vector de puro 0. O sea, ese es el único compadre que tiene largo 0. Acuérdense que eso es lo que medía la... es lo que medía la métrica, ¿ya? Entonces, y en el video anterior yo ocupé las propiedades del producto interno para demostrar la desigualdad triangular. Y la desigualdad triangular la demostramos gracias a esta otra desigualdad que yo tengo acá, que es la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿sí? Si no han visto el video, yo les pediría que particularmente volvieran a ver esta demostración. No la voy a hacer de nuevo porque es un poco larga y porque es bien rebuscada, porque al final terminamos calculando el discriminante de una parábola que uno se inventa, ¿sí? Esta demostración la hice con harto detalle en el video. Quienes no la hayan visto, por favor, vuelvan a mirarla, porque esta desigualdad la vamos a ocupar todo el rato durante el curso, muchas veces, ¿sí? Sin ir más lejos, en el video que yo grabé de continuidad para esta semana, ya ocupamos esta desigualdad en una ocasión, ¿ya? Ni siquiera avanzamos mucho más en el curso para ver esta desigualdad aplicada otra vez. Quiero retroceder acá porque ustedes, por ejemplo, una de las propiedades que les quedó pendiente de la norma era la homogeneidad. Si alguien no recuerda lo que era la homogeneidad de la norma, prefiero hacerlo en una pizarra aparte. Les voy a compartir acá pizarra de nuevo, ¿ya? Vamos a borrar todo lo que hicimos anteriormente. La norma infinito, mira, prefiero publicarles un video en un ratito. A ver, conversemos un poquitito más. Esto es súper alejado del curso por ahora, pero de todas maneras hay otra norma, como les cuenta Jorge, que es la norma infinito, que una la puede definir como el supremo de 1 a n del valor absoluto de las coordenadas, ¿sí? Entonces lo que uno hace aquí para tomar la métrica del vector, lo que uno hace es que, por ejemplo, si yo quisiera calcularle la norma infinito al vector 1, 0, 3, yo miro las coordenadas de este vector, ¿sí? El 1, el 0 y el 3, y digo, ¿cuál es la que tiene valor absoluto más grande? Podemos estar de acuerdo que la que tiene valor absoluto más grande es el 3, ¿verdad? Entonces, la norma infinito de este vector es 3. ¿Sí? Si yo tuviera... Espérenme un poco. Orión les manda saludos otra vez. Se me acaba de subir aquí en la pizarra. Disculpen por eso. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, la norma infinito del vector 4 menos 5, 2, yo les pregunto a ustedes cuál sería... A ver, respóndame por el chat. ¿Cuál de esas coordenadas tiene valor absoluto más grande? El menos 5, correcto. Entonces la norma infinito de este compadre es 5. ¿Sí? Esta es una métrica que tiene aplicaciones también en términos de ingeniería. Cuando uno, más que saber cuál es el largo del vector, a mí me va a interesar cuál es la coordenada más grande, ¿sí? Volvamos al ejemplo de la batería del primer video de David. De repente, si yo estoy diseñando un auto, más que interesarme el largo, digamos, de la diagonal del motor, a mí me va a interesar
cuál es la dimensión más larga para ver si me cabe en el capó del motor. Entonces ahí yo podría calcularle la norma infinito a este objeto grandote para cachar cuál es la coordenada más grande. O, por ejemplo, una cosa muy doméstica. Yo en unos días más me tengo que cambiar de casa y tengo que sacar algunos muebles. A mí no me va a interesar el tamaño del mueble para poder pasarlo por la puerta. Me va a interesar saber cuál es su coordenada más larga para asegurarme que cabe por la puerta. ¿Sí? Entonces ese tipo de cosas es lo que uno mira a través de la norma infinito. Volvamos al tema de la norma euclidiana porque les digo, la norma euclidiana es la que vamos a estar ocupando más a menudo en el curso. La vamos a anotar así. O bien como la raíz del producto interno de x con x. ¿Sí? Si se fijan, como la norma es la raíz de esto, una cosa que uno ocupa harto para reescribir la norma, es decir, que la norma al cuadrado es lo mismo que el producto interno de x consigo mismo. ¿Por qué les traigo este recordatorio ahora? Porque de hecho lo quiero ocupar para demostrar la homogeneidad de la norma. Una de las propiedades que les quedó pendiente con David es la homogeneidad. ¿Cómo se demuestra o sea, qué es la homogeneidad de la norma? Dice lo siguiente: si yo le calculo la norma a un vector lambda por x, lo que hace la norma es que me bota el lambda en valor absoluto. ¿Sí? Entonces esto va a ser lambda por la norma de x. ¿Ya? Y esto va a ser cierto para todo x en Rn, para cualquier vector y para cualquier lambda, un factor escalar. ¿Ya? De nuevo, voy a demostrar esta propiedad. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a partir del costado izquierdo y voy a llegar al costado derecho. Tomemos entonces la norma de lambda por x y apliquemos la definición de norma. ¿Ya? Miento, les dije que iba a ocupar esto. Voy a partir de la norma de lambda por x y la voy a elevar al cuadrado. ¿Por qué? Por comodidad. Vamos a ver en un ratito más por qué. Esto, por la definición de la norma con el producto interno, yo lo puedo reescribir como el producto interno de lambda x con lambda x. ¿Sí? Hay una consultita por acá. Cuando uno trabaja en el contexto de espacios vectoriales, siempre los escalares son reales. ¿Ya? Uno no pondera vectores de R con escalares complejos. ¿Ya? Uno lo que sí puede hacer es definir el espacio de los complejos como un espacio vectorial, y ahí los escalares de los complejos son a su vez otros números complejos, pero es una estructura mucho más complicada de analizar. En el caso particular de Rn, uno siempre subentiende que el espacio de los escalares es R. ¿Ya? Nunca vamos a estar ponderando por números complejos un vector en el contexto de este curso. De nada, no te preocupes. ¿Ya? Está bueno que hagan todas esas consultas. Aprovechemos el foro, aprovechemos el chat, y si alguien se atreve a hablar, por favor, no hay ningún problema. ¿Ya? Si yo tengo acá entonces el producto interno de lambda x con lambda x, tratemos de ocupar la linealidad que nosotros conocíamos de la función, del producto interno. Por ejemplo, este lambda de aquí, yo sé que lo puedo botar del producto interno y me quedaría lambda veces el producto interno de x con lambda x. Pero a su vez, este compadre de acá, como la función es lineal en las dos coordenadas, yo puedo tomarlo y tirarlo para afuera también. Y en este caso, esto me quedaría igual, ya iríamos en lambda cuadrado por el producto interno de x con x. Y si yo retomo esta definición que tengo acá, esto me va a quedar lambda cuadrado por la norma de x al cuadrado. ¿Qué acabamos de probar? Acabamos de probar que lambda x, la norma de lambda x al cuadrado es lo mismo que lambda al cuadrado por la norma de x al cuadrado. ¿Estamos casi listos para rematar la homogeneidad? La homogeneidad era esto que yo tengo aquí encerrado de verde, pero me falta deshacerme de los cuadrados. Todo está elevado al cuadrado aquí, entonces yo podría aplicar raíz en toda la igualdad y quedarme con las conclusiones que correspondan. ¿Sí? Por lo tanto, si yo a la norma de lambda x al cuadrado le saco raíz, yo debiera quedarme con el valor absoluto de lo que está aquí adentro. Pero las normas, nosotros sabemos que siempre son positivas. Así que esto me va a dejar la norma de lambda x. Lo mismo va a pasar con la norma de x. Si yo la elevo al cuadrado y le saco raíz, esto sigue valiendo norma de x. No me quedo con más o menos la norma de x porque yo sé que la norma por definición, por propiedad, perdón, es positiva.
¿Cuál es el único bicho que no cumple esa propiedad en esta igualdad de aquí? El lambda al cuadrado, porque yo originalmente, ¿qué es lo único que sé de lambda? Sé que es real. Yo no sé si es positivo o es negativo. Entonces, al elevarlo al cuadrado y sacar raíz, lo tengo que botar en valor absoluto. Y ahí quedó demostrada la propiedad. La norma de lambda por x es lo mismo que el valor absoluto de lambda por la norma de x. ¿Se entendió más o menos claro? Respondan por el chat, por favor. Si hubiera alguna duda, repito la demostración. Ya, perfecto. Cualquier cosita igual me van deteniendo, ¿ya? Por favor, esto es más difícil cuando no les veo la cara, por último en la clase, cuando veo sus caras de que no están entendiendo nada, me repito yo solo. Así que es súper importante que ustedes hagan el ejercicio, aunque al principio yo sé que da vergüenza y qué sé yo, pero hagan el ejercicio de hacerme las consultas cuando no entiendan algo, ¿ya? Y me frenan cuando quieran, si eso ha sido siempre así en formato presencial o no presencial. Volvemos a las diapos. Entonces, en este video avanzamos un poco más en probar que ya habíamos visto la desigualdad triangular anteriormente gracias a la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Y fíjense que ahora entonces la positividad es la única que no han demostrado de la norma, porque la separación la demostró David, la desigualdad triangular la demostré yo en el video anterior y acabamos de probar todos juntos la homogeneidad. Les pido igual que hagan ustedes como ejercicio la positividad de la norma, ¿ya? Que es lo único que quedó pendiente, aunque lo podríamos conversar. Me devuelvo, Camila, pero no sé hasta dónde. ¿Por acá? ¿Por ahí está bien? Ah, la demostración. Vuelvo a la pizarra entonces para que terminen de copiarlo, de sacarle fotos los que no hayan alcanzado. Ahí está la demostración. ¿Ya? Acuérdense que aprovechando que estamos en un computador pueden imprimir pantalla y con eso queda más directo que sacarle fotos al computador porque queda, dependiendo de la luz que tengan o algo así, se demora el otro poco. ¿Ya? Perfecto. Voy a seguir avanzando entonces. Ya, teníamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que es algo que demostramos en el video. Quienes no lo habían visto, reitero, vayan a mirar esa demostración porque es una desigualdad que estamos ocupando varias veces durante el curso. Y aquí retomamos un poco la discusión que yo tenía, más que discusión, un par de comentarios de... ¿Alguien quiere hablar? Perdón, se activó un micrófono. No. Sigo entonces. Em, sí, Matías, me parece, Matías Vidal, me parece que tu micrófono está activo. ¿Tienes alguna consulta? Ya, silenció el micrófono, así que me imagino que no. Ya, ok. Sí, no hay problema, no te preocupes. Ya. ¿Por qué yo decía que el producto interno nos va a permitir tener una idea de cuál es el ángulo que describen dos vectores entre ellos por esta expresión que yo tengo acá? Si yo tengo dos vectores x y n, Rn, vamos a definir el ángulo comprendido entre ellos como esta expresión que está acá. Yo en el video hice un despeje, pero que de todas maneras lo voy a ahondar en la pizarra ahora, que tiene que ver con cómo obtener el producto punto x, y a partir de toda esta expresión de acá. ¿Ya? Ahora a lo mejor me alcanza aquí mismo. Si yo tomo esta expresión de acá y aplico coseno en ambos lados, lo que me va a quedar al momento de despejar aquí, si yo aplico coseno aquí y coseno acá, me va a quedar coseno de teta al lado izquierdo de la igualdad, y aquí al lado me va a quedar, vamos a escribirlo de todas maneras, coseno de arco coseno de la expresión que tengo ahí. No la voy a escribir detallada porque lo que me interesa aquí es que fíjense que como tengo coseno de arcoseno de una expresión, se cancelan entre ellas porque acuérdense que arcocoseno es la inversa de coseno. Y por ende voy a terminar concluyendo que coseno de teta no es otra cosa que el producto interno de x con y partido por la norma de x multiplicado por la norma de y. ¿Sí? Me sobró un multiplicador ahí. ¿Sí? Y más aún, si yo tomo estas normas que están dividiendo acá y las paso multiplicando por el otro lado, me va a quedar esta expresión que es más sintética, si quieren ustedes. Esto es la norma de x
por la norma de I por coseno del ángulo teta. ¿Ya? Entonces, repito lo que estábamos conversando en la primera. No me acuerdo quién fue el que me hizo la consulta sobre qué es lo que representaba C4 cuando calculábamos el primer producto interno. Lo que representa S4 en realidad es una métrica de cuánto vale el coseno del ángulo, pero amplificado por las normas de X y de Y. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, mientras más grande sea el producto interno entre dos vectores, eso se puede deber a dos motivos. Uno, a que las normas de los vectores involucrados sean muy grandes, o bien a que el coseno del ángulo sea muy grande. Si el coseno del ángulo es muy grande, eso quiere decir que el ángulo entre los vectores es más bien pequeñito. Acuérdense que coseno funciona más o menos al revés. Coseno es decreciente, porque al menos de 0 a pi, porque parte en 1, después baja hasta 0 en pi medio y después en pi vale menos 1. ¿Ya? Entonces, mientras más pequeñito sea el valor de coseno, más grande es el ángulo y viceversa. Mientras más grande sea el coseno, más pequeño es el ángulo entre ellos. Por eso en particular, cuando yo tomo un vector y lo multiplico producto punto consigo mismo, me queda la expresión más grande posible, que sería la norma de x por la norma de x, me queda la norma al cuadrado, por coseno de 0, que es 1, el valor máximo que agarra la función coseno. Y de ahí sale una vez más que el producto interno de x con x, si yo aplico esta fórmula de acá, me quedaría la norma de x por la norma de x por coseno de 0, que como ya hemos conversado vale 1, y esto me queda otra vez la norma de x al cuadrado. ¿Sí? Por eso, de nuevo, esta igualdad es tan importante porque aparece en millones de conceptos distintos y la vamos a estar ocupando muchas veces. ¿Ya? ¿Qué sabíamos entonces del producto interno cuando teta vale pi medios? Cuando el ángulo teta que yo estoy tomando aquí es 90. Volvamos a la expresión que teníamos acá, que el producto de x con y es igual a la norma de x por la norma de y por el coseno del ángulo. Si el ángulo vale pi medios, este coseno de acá es 0, ¿verdad? Coseno de pi medios, coseno de 90 es 0. Y resulta que entonces toda esta multiplicación me estaría dando como resultado 0. Y nosotros sabíamos que, de hecho, en álgebra lineal se definen los vectores ortogonales como aquellos que tienen producto interno 0. Entonces aquí estamos concluyendo una vez más que la matemática al menos es consistente consigo misma, independiente del curso en la que la estemos revisando. ¿Ya? Así que todo bien por ahora. ¿Alguna consulta hasta aquí? Les aprovecho de abrir el chat mientras conecto el computador porque me está reclamando por la batería. Estos son los gajes de los cursos online. ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Ya. ¿Todo bien? Gracias, Diego, por escribir un poco. Vamos a continuar. Hay otro resultado que esta es la consulta. La única persona que me escribió una consulta por el mail me preguntó por la demostración de este teorema, que es el teorema del coseno. Así que voy a aprovechar de volver a revisarlo aquí. En el video muy vagamente les conté cómo hacerlo, pero podemos desarrollarlo acá. Voy a tomar la pizarra. Perdón, acá. Aquí voy a la pizarra. Voy a borrar todos estos bosquejos de aquí. Y vamos a dar una interpretación de por qué se llama teorema del coseno también. ¿Ya? Yo voy a tomar dos vectores acá. Voy a tomar el vector X y por acá un vector Y. ¿Sí? Recordarán ustedes que cuando yo tengo dos vectores por el curso de álgebra lineal, si yo quiero definir este vector de acá, yo lo puedo escribir como Y menos X. ¿Sí? Porque así, cuando yo tomo el vector X y le sumo el vector y menos x, obtengo como resultado el vector y completo. ¿Sí? Entonces, si uno extrapola esto como el triángulo que se forma aquí, voy a tratar de hacerlo lo más parecido a lo que tenía ahí. Ya, me quedo digno. Hay un teoremita que nosotros vimos en el curso de precálculo que se puede aplicar a triángulos que no son necesariamente rectángulos, que es el famoso teorema del coseno. ¿Y qué es lo que me decía ese teorema del coseno? El teorema del coseno, en este caso, que es de R2 exclusivamente, dice que, de alguna manera, esta especie de hipotenusa al cuadrado que yo tengo acá es lo mismo que este comillas cateto más este comillas cateto menos 2
AB por el coseno del ángulo, ¿sí? Este es el teorema del coseno en R2. El teorema en el plano, uno lo puede demostrar, hay un montón de propiedades que uno puede sacar, pero en el fondo esto tiene que ver con el teorema del coseno en 2 dimensiones. Si uno trata de mirar la fórmula que queremos demostrar para esta situación de acá, nosotros queremos probar que la norma de x menos y al cuadrado o de y menos x, acuérdense que como eso representa la distancia, estos x menos y o y menos x en norma son exactamente iguales. Esto va a ser lo mismo que la norma de x al cuadrado más la norma de y al cuadrado menos 2 veces la norma de x por la norma de y por el coseno del ángulo. Y si ustedes miran esta expresión que está aquí en negro versus la expresión que yo tengo al otro extremo en verde, son exactamente iguales si es que C vale la norma de x menos y, si es que A vale la norma de x, y si es que B vale la norma de y. ¿Sí? En un dibujo se ve poco impactante esto, pero resulta que al final nosotros vamos a poder probar que si yo armo un triángulo en cualquier espacio Rn, no tiene por qué ser R2 como el caso de este teorema de acá, en cualquier espacio Rn, si yo soy capaz de armar un triángulo, el teorema del coseno vale. Y vale precisamente lo que yo tengo acá. ¿Se entiende la idea? Por eso es que recibe ese nombre. Sin mucho más preámbulo, demostrémoslo. Eh, Voy a borrar la pizarra acá, así que si alguien le quiere sacar un último pantallazo a estos dibujos de interpretación, lo puede hacer ahora. Ya, voy a borrar acá. Entonces, queremos demostrar que la norma de x menos y al cuadrado es lo mismo que la norma de x al cuadrado más la norma de y al cuadrado menos 2 veces la norma de x por la norma de y por coseno del ángulo que subtiende. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual que hemos hecho todas las demostraciones hoy día. Voy a tomar esta expresión de acá, la voy a desarrollar y haciendo alguna magia, ¿cierto? Vamos a llegar al lado derecho. Veamos qué pasa. Aprovechemos esta estructura que tengo aquí. Yo tengo la norma al cuadrado. Ni siquiera tengo que hacer la pillería que había hecho en otras demostraciones. Carepalo, vamos a escribir esto de aquí como el producto interno de x menos y consigo mismo. ¿Sí? Acuérdense que esto era por la definición que teníamos de la norma, que la norma era la raíz del producto interno de x consigo mismo. Entonces, si yo tengo una norma al cuadrado, me olvido de la raíz. Y si yo tengo una norma de x menos y al cuadrado, en el fondo lo que tengo que hacer es x menos y, producto punto con x menos y. ¿Sí? Si yo desarrollo esta expresión de acá, fíjense que lo primero que voy a hacer es que voy a distribuir esta resta que está acá. Si yo hago eso, me va a quedar primero la x, producto interno con esto, me va a quedar x, producto interno con x menos y yo a esto, por el signo menos que hay aquí, le tendría que restar el producto interno de y con x menos y. Perfecto, lo que hice fue descomponer por linealidad en la primera coordenada. Ahora puedo hacer lo propio con esta coordenada de aquí y con esta coordenada de acá. Si yo desarrollo todo eso de ahí de nuevo, me va a quedar primero aquí el producto interno de x con x, por esta expresión de acá, menos el producto interno de x con y si quieren, con esto voy a marcar en rojo, porque lo que hice fue distribuir esto que está aquí en rojo. Menos, y ahora voy a encerrar en verde lo que voy a distribuir aquí en verde. Y en este caso me quedaría el producto interno de y con x, y ese menos con este menos de aquí me va a armar, bueno, miento, después voy a desarrollar con el paréntesis que tengo acá. Me queda el producto interno de y con x menos el producto interno de y con y. Y cierro el paréntesis de acá. Voy a deshacerme de los paréntesis, me va a quedar el producto interno de x con x. Algunos de ustedes ya descubrieron algunos de los términos que aparecen por acá. Me queda x menos y y ahora voy a distribuir esta resta. Me queda menos el producto interno de y con x y menos con menos más el producto interno de y con y. Y podemos empezar a agrupar algunas cosas, porque si se fijan acá, esto es producto interno de x con x, es la norma al cuadrado. Y producto interno de y con y es la norma al cuadrado, pero ahora de y. ¿Sí?
¿Qué más podemos ver por acá? Aquí yo tengo el producto interno de y con x, que yo sé que es lo mismo que el producto interno de x con y. Y si yo tengo menos producto interno de x con y, menos otro producto interno de x con y, a todos estos compadres los puedo agrupar como menos 2 veces el producto interno de x con y. ¿Están de acuerdo? Si yo sigo escribiendo esta cosa de acá, voy a llegar a que esto corresponde a la norma de x al cuadrado, voy a poner al tiro aquí más la norma de y al cuadrado, menos 2 veces el producto interno de x con y. Y si se fijan, esto es prácticamente igual a lo que yo quiero demostrar, pero me falta hacer aparecer este término de aquí. ¿De dónde lo hago aparecer? Lo hago aparecer de lo que vimos recién con el ángulo. Acuérdense que el producto interno de x con y también podía calcularse como la norma de x por la norma de y por el coseno del ángulo. Y si yo tomo esto y lo reemplazo acá, ganamos. Porque ahora me va a quedar la norma de x al cuadrado más la norma de y al cuadrado menos 2 veces. Y en vez de escribir producto interno, escribo norma de x por norma de y por coseno del ángulo teta. Y ahí quedó demostrado el teorema del coseno. ¿Se entiende la idea? ¿Los perdí en algún momento de esta demostración? Quisiera que me escribieran por el chat, por favor. Avanza bien la cosa. Active el micrófono, el que quiera hacer alguna pregunta por el micrófono también. No hay ningún inconveniente. Cuéntenme algo, por favor. ¿Vamos todo bien? Perfecto. Última opción de revisar esto de aquí porque voy a sacar la pizarra para seguir avanzando con los últimos contenidos de la diapo. ¿Ya? ¿Todo claro? Súper. Ya. Voy a cambiarme a la diapositiva otra vez. Voy. Entonces eso era el teorema del coseno. Pues lo demostramos todos juntos. Igual si alguien no lo pudo captar, yo le recomiendo que vuelva a hacerlo y aunque aunque lo hayan entendido bien, vuelvan a tomar esta expresión de acá y traten de reconstruir lo que aparece al otro lado. ¿Ya? Hay hartos ejercicios que uno puede demostrar de las normas ocupando la propiedad del producto interno. ¿Ya? Yo les aconsejo que por ahí, lo voy a dejar anotado por acá, hay una fórmula por ahí que tiene que ver con el producto interno que se llama la fórmula del paralelogramo. Paralelogramo. ¿Ya? Que así como tenemos este resultado para el teorema del coseno, tenemos un resultado que tiene que ver con las diagonales de un paralelogramo. Ustedes saben, hay una forma de calcular áreas de un cuadrilátero cualquiera o de un paralelogramo, ¿sí? Si es que uno tiene el dato de las diagonales. Y hay un teoremita que tiene que ver con las diagonales que serían x menos y x más y según corresponda. Entonces, yo les aconsejo que lo busquen porque también es un buen ejercicio para soltar la mano, ¿ya? Es la fórmula o la regla del paralelogramo donde también van a poder ejercitar con la norma euclidiana, perdón, con el producto interno para encontrar propiedades de la norma euclidiana, ¿ya? Vamos terminando ya porque ahora solo nos quedaría volver a revisar el concepto del producto cruz. Y partamos repasando el cálculo, ya que uno de ustedes dijo por el chat que no se acordaba bien cómo calcular el producto cruz entre dos vectores. No hay problema, lo podemos hacer aquí directamente. ¿Ya? Cuando uno tiene dos vectores, una gran diferencia que tiene el producto cruz con el producto interno es que el producto cruz está restringido exclusivamente a R3. Y uno lo podría pensar en R2 si es que uno se imagina que la tercera coordenada de ese vector de R2 es 0. ¿Ya? Pero en términos generales es una operación que solo vamos a poder hacer en R2 o en R3. De R4 para adelante no tiene sentido pensar en esta operación. ¿Ya? Así que por suerte para nosotros, solo las vamos a estar ocupando hasta las 3 dimensiones. ¿Ya? Este producto se le llama producto vectorial porque recibe dos vectores y me entrega como resultado otro vector, ¿ya? Pero además se le conoce como producto cruz por el simbolito de cruz que uno ocupa para escribirlo, ¿ya? Así como uno le llama producto punto si ocupa la notación del punto, podemos llamarle producto cruz cuando ocupamos la notación del producto cruz, ¿ya? Antes de avanzar, voy a volver a la pizarra y voy a hacer el cálculo de algún vector, de algún producto cruz cualquiera. ¿Ya? Marcelo, para demostrar
La verdad es que más que pensar en el tamaño de la expresión, si es que es muy grande o muy chico, lo que uno tiene que verificar siempre es de dónde puede sacar más información. ¿Por qué yo en el teorema del coseno parto por el lado izquierdo, que es el más chiquitito? Porque ahí aparece la norma de un x menos y al cuadrado. Y si uno mira las normas siempre como un producto punto, tengo más posibilidades de distribuir cosas en una resta que si tengo puros términos sueltos, ¿ya? Solo por eso ocupé el término que estaba a la izquierda, ¿ya? Y en general esa es la idea. Uno mira los dos términos, uno puede desarrollar los dos, y una vez que están los dos desarrollados y escritos, uno puede decidir de dónde saca más información útil, y ese es el que ocupa para partir y trata de llegar al otro lado, ¿ya? No hay una receta única, pero en el fondo esa es la justificación que uno tiene la mayoría del tiempo. ¿Ok? Joel, ¿los productos cruz se limitarán a algún tamaño de matriz o podrían ser de cualquiera? Como el producto cruz siempre tiene que ver hasta R3, en el peor de los eventos son determinantes de 3×3. Porque lo que yo hago es tomar los vectores y los voy anotando de manera traspuesta. Entonces, como un vector de R3 tiene 3 entradas, en el peor de los eventos una matriz de 3×3. ¿Ya? Así que no hay que complicarse más la existencia con eso. Miremos un poquito. Voy a escribir, si yo tengo dos vectores aquí en Rn, en R3, perdón, insisto. Si yo quiero tomar el producto cruz de estos dos vectores de acá, lo que uno hace es lo siguiente. Bueno, primero, como x e y son vectores de R3, uno siempre puede imaginarse que el vector x tiene coordenadas x1, x2, x3, ¿verdad? Igual que en el curso de álgebra lineal. Y que el vector y tiene coordenadas y1, y2, y3. Si en el curso de álgebra lineal estaban más acostumbrados a notar los vectores como u y como v, denle nomás, no hay ningún problema, y sus coordenadas serían u1, u2 y u3 en vez de b1, en vez de x1, x2 y x3. ¿Ya? Entonces yo siempre me lo puedo imaginar de esta manera, y entonces el producto cruz de x con y, yo siempre lo voy a calcular de esta forma de acá. Aquí arriba voy a poner los vectores unitarios, el y, el j y el k. Y aquí voy a poner x1, x2 y x3, o sea, el primer vector traspuesto, y aquí abajo pongo el segundo vector traspuesto también. ¿Sí? Y uno puede desarrollar esta resta de acá, este determinante de aquí. Yo siempre prefiero anotarlo como determinante, pero hay algunos de ustedes que tienen mejor memoria que yo y podrían tratar de aprenderse una fórmula más directa, que la voy a anotar aquí de todas maneras. Cuando uno calcula esto de esta forma, fíjense que aquí yo puedo hacer entonces calcular un determinante. Voy a calcular el determinante yéndome por esta fila de acá, por la primera, ¿ya? Entonces, si yo tomo el primer componente, tengo que borrar la primera columna y la primera fila y decir, lo que tengo al lado corresponde a calcular el subdeterminante que me quedó aquí abajo, que es x2, x3, y2, y3, todo eso multiplicado por el factor que estoy eliminando de aquí, que sería y-tongo. ¿Sí? Voy a borrar. Voy a tener que reescribir el i, pero no hay ningún problema. ¿Sí? Ahora si voy a la segunda de acá, a esto que yo tengo acá con el j, yo tendría que eliminar esta fila de acá con esta columna de aquí y me quedo con el subdeterminante. Menos, acuérdense que siempre esto es más, menos, menos, cuando uno trabaja con determinante. Entonces esto sería menos el subdeterminante dado por x1, x3, y1, y3, multiplicado por el vector j, ¿ok? Y ahora yo borraría el asociado al k, borro la primera fila con la tercera columna y me va a quedar un subdeterminante que es más el subdeterminante x1, x2, y sub 1, y sub 2, todo eso multiplicado por k, ¿ya? Y si yo desarrollo esta expresión de acá, por eso les digo que yo prefiero anotarlo así, que es más conciso, pero algunos de ustedes se podría aprender esto, porque en el fondo esto es, ahora tengo tres determinantes de 2 por 2, que todos sabemos calcular, ¿cierto? Es esta diagonal multiplicada menos esa diagonal multiplicada. Entonces la expresión más limpia de un producto cruz sería algo así como x2 y 3, me ayudan si me equivoco, ustedes saben que yo soy malo escribiendo este tipo de cosas, menos x3 y 2 en y-tongo, menos x1 y 3 menos x3 y 1 en j, más x1 y 2
menos x2 y 1 en k. ¿Y qué se refiere a esto del i tongo, el j tongo y el k tongo? Se refiere a que si yo lo anoto como vector, en la primera coordenada anoto lo que vaya en i, en la segunda coordenada anoto lo que esté en j y en la tercera coordenada anoto lo que esté en k. Entonces este vector me va a quedar finalmente x2 y 3 menos x3 y 2 en la primera. En la segunda me podría quedar menos todo este paréntesis, pero permítanme distribuir esta resta y anotar la resta al revés. Entonces me va a quedar en la segunda coordenada x3 y 1 menos x1 y 3. Y en la tercera coordenada voy a anotar x1 y 2 menos x2 y 1. Y ahí me queda descrito lo que sería el producto cruz. ¿Ya? Esto de nuevo, yo le estoy pasando dos vectores de R3 y me está dando un tercer vector que es horrible, estoy de acuerdo, las coordenadas de aquí son asquerosas, pero es un vector comodal, ¿ya? Entonces este resultado también va a ser un vector de R3, ¿ok? Entonces de nuevo, tengo dos vectores acá y el resultado de un producto cruz me arroja un tercer resultado aquí. Ustedes son completamente libres de hacer este cálculo siempre a través del producto, de calcular el determinante, o bien, si tienen buena memoria, cosa que yo no tengo, por eso no lo hago, pueden aprenderse esta expresión directamente. Pero la verdad es que es tan fácil equivocarse aquí que yo les aconsejo que recalculen el determinante cada vez. Si alguno de ustedes tiene una memoria espectacular, apréndase directamente la expresión, pero no hay inconveniente con ninguna de las dos. ¿Se entiende más o menos la idea? Creo que hay una consulta por el chat. ¿Qué representa el producto cruz? Joel, perfecto. El producto cruz lo que hace es una operación que me representa lo siguiente. Yo le paso dos vectores y el resultado de un producto cruz me arroja un tercer vector que tiene la garantía de que es perpendicular a los dos anteriores. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se inventa el producto cruz y por qué tiene esta estructura acá? Porque en R3 siempre nos va a interesar, en Rn en general, pero en el caso particular de R3, cuando yo tengo dos vectores que sé que son linealmente independientes de ellos y quiero completar una base de R3, me falta un tercero. ¿Y de qué forma me puedo asegurar que ese tercer vector sea linealmente independiente a los otros dos? Que sea perpendicular. ¿Y cómo me aseguro de que sea perpendicular? Calculando el producto cruz. ¿Ya? Entonces, en muchas ocasiones vamos a poder tener dos vectores. En algún momento del curso, les puedo adelantar, vamos a estar estudiando superficies en Rn. Y cuando uno tiene una superficie que es algo de dos dimensiones, de repente nos va a interesar tener un vector que se llama el vector normal. Y adivinen cómo lo vamos a hacer, calculando el producto cruz de esos dos vectores. ¿Ya? Eso es lo que representa y para eso nos sirve. ¿Estamos de acuerdo? No sé si respondo con eso tu pregunta. ¿Los demás qué opinan? ¿Vamos más o menos bien? ¿Están muy perdidos? ¿Algo que quieran comentar? Perfecto, Matías, Vicente, muchas gracias. Joel, igual, gracias por tu pregunta. Vamos mirando entonces cómo sería esta cosa ya para ir terminando. Bueno, voy a borrar. A ver, no sé si hay alguna consulta adicional por acá. Todo ok, gracias Javiera. Voy a borrar por acá entonces. Porque entonces uno podría calcular, por ejemplo, pensemos en dos vectores fijos cualesquiera, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, en el vector X, que sería el vector, no sé, pues pensemos en el 1, 0, 1, por ejemplo, que es un vector de R3, y pensemos en el vector que sería 0, 0, 1, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora para calcular directamente es calculemos el producto cruz de estos dos vectores de acá. Aprovechemos que tenemos la formulita escrita aquí. Yo nunca lo hago así, pero aprovechemos. No hay ningún problema. La primera coordenada sería x2 y 3 menos x3 y 2. x2, que es 0 por y3, 0 por 1 me da 0, menos x3, 1 por y2, que es 0. Esto de aquí me va a dar 0. Esperemos que este vector no sea demasiado fome. No, va a quedar bien con esta cosa acá. Si yo calculo x3 por y1 menos x1 por y3, fíjense que sería x3 por y1, 1 por 0 es 0, menos x1 por y3. 1 por 1 es 1, con ese menos 1, con ese signo menos, me va a quedar menos 1 en esta coordenada de acá. ¿Sí? Y aquí tengo x1 y 2 menos x2 y 1. x1 por y2, 1 por 0 es 0, menos x2, 0 por 0, 0. Así que 0 menos 0 me quedó 0 acá. ¿Ya?
Entonces el producto cruz de estos dos vectores me dio un tercer vector que es este de aquí. ¿Se acuerdan cómo chequeábamos cómo eran perpendiculares dos vectores? Calculábamos el producto cruz. Calculen ustedes mismos, perdón, el producto punto. Calculen ustedes mismos el producto punto de este con este y de este con este. Se van a dar cuenta que es cero. ¿Sí? Hagamos el primero entre todos. A este vector pongámosle z y calculemos el producto interno de x con z. Si nos da 0, significa que todo anda bien y el producto punto funciona. Sería el vector 1, 0, 1, producto punto con el vector 0, menos 1, 0. ¿Qué es lo que decía el producto interno? Vamos multiplicando para el lado y sumando. 1 por 0 es 0, 0 por menos 1 es 0, 1 por 0 es 0. Fantástico, efectivamente estos vectores son perpendiculares entre ellos. Y si ustedes hacen la misma pega de y con z, les va a dar 0 por 0, 0, menos 1 por 0, 0, 0 por 1, 0. Bacán, son perpendiculares también. ¿Sí? Para eso sirve el producto cruz. Exclusivamente en R3, si yo tengo dos vectores, el tercero me va a salir perpendicular a los dos previos. ¿Ya? Voy a borrar por acá. ¿Existe solo ese vector en sentido de que sea el único perpendicular, Matías? ¿A eso te refieres con tu pregunta? No, porque acuérdate que en el caso de los vectores uno siempre puede tomar un vector, ponderarlo por un escalar y te sale otro vector. ¿Sí? Por ejemplo, si yo el vector es 0, menos 1, 0, lo multiplico por 1, por menos 1, perdón, obtengo el vector 0, 1, 0, que también sale perpendicular. Y en general, cualquier ponderación por escalar de este z, o sea, si yo pesco cualquier lambda z con lambda en R, distinto de 0 para que no sea muy fome, cualquier vector de este estilo va a ser perpendicular a los dos previos. ¿Ya? Es el único en el sentido de que este vector genera a cualquier otro vector que sea perpendicular. Aquí me puse a hablar perfectamente en términos de álgebra lineal. Acuérdense de lo que significaba que un vector generara otro tipo de cosas. ¿Ya? Joel, ¿qué tiene que ver la dependencia con la independencia lineal? Yo necesito, o más que necesitar, el producto punto, el producto cruz, tiene sentido cuando los dos vectores que yo tomo originalmente son independientes linealmente. ¿Por qué? Si no lo fueran, significa que uno es ponderación del otro y el producto cruz me daría 0. ¿Ya? Eso como primera cosa. Y lo otro es que la independencia lineal tiene que ver estrictamente con que uno en álgebra lineal, digamos en R3, si yo tengo dos vectores, para obtener una base de todo R3 me falta un tercer vector. Y para que un conjunto de vectores sea base, lo mínimo que uno le pide es que sean linealmente independientes. ¿Ya? Si fueran linealmente dependientes, probablemente no cubriría todo R3, sino que me quedaría con un plano o con una recta. ¿Ya? Solo por eso es que uno habla un poquito de independencia lineal. Para este curso no va a ser tan trascendental porque en general todos los vectores que trabajemos van a quedar por sí solos linealmente independientes, pero es una cosa que uno no se tiene que olvidar, digamos, para que todo esto tenga sentido. ¿Ok? ¿Sí? No sé si respondo más o menos tu pregunta con eso. Perfecto. Ya. Vamos a la última diapositiva de la clase, que en el fondo yo quería repasar lo que hemos visto hasta acá. En el video que la minoría de ustedes vio, les recuerdo que traten de mirarlo. Yo enuncié estas 4 propiedades, ¿ya? Y en el video probé la primera, ¿sí? En el video probé la primera, podríamos volver a mirarla, pero en el fondo tiene que ver con que si yo tengo un vector X, que yo sé que tiene coordenadas X1, X2, X3, pesquen la formulita que vimos recién y calculen el producto de X consigo mismo, ¿ya? Vamos, yo prefiero hacerla así, cortito de nuevo. Esto es X1, X2, X3, y esto es X1, X2, X3. Si yo tapo primera columna con primera fila, esto me va a quedar el subdeterminante X2, X3, X2, X3 en Y, menos, voy a escribirlo rápido para poder avanzar con la segunda propiedad. Quiero que probemos la segunda juntos el día de hoy. Esto de acá va a ir en J, más, me queda X1, X2, X1, X2 en K. Y fíjense lo que pasa cuando yo calculo estos subdeterminantes. Me queda X2 por X3 menos X3 por X2. X2, X3 menos X3, X2. Y yo me imagino que todos ven claro que esto es 0. ¿Sí? Porque es esta diagonal menos la otra diagonal que es la misma. Así que este compadre se fue para la casa. Y con este va a pasar lo mismo porque va a quedar X1, X3 menos X3, X1.
y con este me queda x1, x2 menos x2, x1, chao. Entonces todo esto me quedó 0 en i, 0 en j, 0 en k. Esto es el vector de puro cero, tal como tenía anunciada la primera propiedad acá. ¿Se entiende? Eso es lo que habíamos visto en el video. En el video lo hago un poquito más lento, qué sé yo, pero la demostración es directamente esa, ¿ya? La propiedad que podríamos mirar ahora ya para ir cerrando la clase de hoy día, salvo que ustedes tengan alguna consulta que yo no haya cubierto aquí, tiene que ver con esta propiedad de acá, ¿sí? El producto punto nosotros vimos que era simétrico. Otra forma de decirle a la simetría de una operación es decir que conmuta. El producto punto es una operación conmutativa. El producto cruz lamentablemente no es una operación conmutativa, pero es casi eso. El producto de x con y, el producto cruz de x con y, va a ser casi igual al de y con x, salvo por el signo, ¿ya? Y esto es una propiedad que de hecho se suele denominar como la anticonmutatividad. Anticonmutatividad. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora, en los últimos minutitos de clase, es que vamos a demostrar esta anticonmutatividad, ¿ya? Para que la tengan también ustedes y les va a quedar pendiente solo las últimas dos propiedades del producto cruz, ¿ya? Retomo el lápiz, entonces, lo que nosotros queremos demostrar es que el producto, perdón, no el producto interno, el producto cruz de x con y es lo mismo que menos el producto cruz de y con x, ¿ya? Vamos a mirar por acá. El producto cruz de x con y ya lo calculamos, pero lo voy a hacer una vez más por acá. x1, x2, x3. Me arrepiento profundamente de haber borrado la pizarra. Los que han tenido clases presenciales conmigo saben que esto me pasa incluso en persona, pero bueno. Vamos a anotar por acá. En la primera coordenada esto es x2 y 3 menos x3 y 2. Si me pasteleo avísenme porfa. Si tapo acá, esto sería x1 y 3 menos x3 y 1, pero con el cambio de signo me queda x3 y 1 menos x1 y 3. Y el otro que habíamos visto era x1 y 2 menos x2 y 1. Esta es la formulita que anotamos recién para el producto crudo entre dos vectores. ¿Se acuerdan? Voy a calcular con más detalle ahora lo que sería el producto interno de y, el producto cruz, perdón, de y con x. Y vamos a ver cuáles son los cambios que surgen acá. Y jk, como ahora primero va el vector y, primero pongo y1, y2, y3, y después pongo x1, x2 y x3. ¿Ya? Vamos desarrollando. Tapo primera fila con primera columna y el subdeterminante que me va a aparecer es y2, y3, x2, x3. Eso en y. Menos, tapo primera fila con segunda columna y esto me queda y1, y3, x1, x3, esto en j, más el último subdeterminante que sería y1, y2, x1, x2 en k. Voy a seguir desarrollando aquí abajo. Esto me daría y2, x3 menos y3, x2 en y, menos, paréntesis, y1, x3 menos y3, x1 en j, más, último paréntesis, y1, x2 menos y2, x1 en k. Y yo reescribo esto entonces, lo anoto como vector ahora y voy a reordenar un poco la x con la y, solo voy a anotarla en orden alfabético. Esto es x3 y 2 menos x2 y 3, menos con ese menos voy a dar vuelta a la resta, entonces esto me va a quedar x1 y 3 menos x3 y 1, y esta última de acá la dejo igualita con la x y la y al revés nomás, x2 y 1 menos y, perdón, x1 y 2. Si se fijan, este vector que yo tengo aquí en azul es muy parecido al que tengo acá, pero tiene, fíjense, al que tengo acá en rojo, pero tiene toda la resta al revés. Este dice x2 y 3 menos x3 y 2, y este dice x3 y 2 menos x2 y 3. Este dice, parte con x3 y 1, este termina con x3 y 1, este parte con x1 y 2, y este termina con x1 y 2. ¿Cómo arreglo esto? Entre comillas, esto es lo mismo que factorizar por un menos, y le cambio el signo a todo lo que está acá. Y esto me queda x2 y 3 menos
x3 y 2. Esto me va a quedar x3 y 1 menos x1 y 3. Y esto me va a quedar x1 y 2 menos x2 y 1. Y si miran lo que yo tengo aquí arriba, esto no es otra cosa que menos el producto cruz de x con y. Entonces, ¿qué acabamos de probar? Que el producto cruz es casi simétrico, es casi conmutativo, pero me lo da vuelta con un signo menos. Entonces, por eso terminamos concluyendo que el producto interno de x con y es lo mismo que menos el producto interno de y con x, y esto es lo que, de nuevo, llamamos anticonmutatividad. ¿Sí? Y con eso queda cerrada esa demostración de la propiedad. ¿Se entiende más o menos claro? Si se fijan hasta aquí, no estamos haciendo ningún cálculo demasiado complicado en términos de lo que hay que pensar para desarrollar, pero son cálculos lateros. Estamos soltando la mano, yo al menos que he escrito harto ya tengo la mano un poco apretada, pero ya con esto tenemos algunos ejercicios que podemos calcular. ¿Ya? ¿Por qué es necesario que sepamos lo que es el producto punto y el producto cruz? Porque a lo largo del curso vamos a encontrar aplicaciones donde vamos a tener que calcularlo. No vamos a tener que calcularlo derivando después el vector ni nada por el estilo, pero sí algunos vectores va a ser importante calcular el producto punto o el producto cruz para ver alguna aplicación concreta de ellos en la asignatura. ¿Ok? Voy a volver a la diapositiva, pero en realidad con esto estamos listos, porque yo lo que les quería pedir, ya para ir terminando con esto, es que ahora nosotros ya tenemos demostrada la primera propiedad en el video, y la repasamos ahora, y demostramos la segunda. Estas dos de aquí, por favor, háganla ustedes, ¿ya? Son más de lo mismo. Esta es la más terrible de escribir, esta es bien larguita, pero pueden partir con esta que es un poco más sencilla, ¿ya? Siempre va a ser reescribir las sumas con la multiplicación y todo eso, y como nosotros sabemos que la multiplicación y la suma distribuyen bien, todas estas propiedades siguen cumpliendo esas propiedades buena onda que tienen la multiplicación y la suma de los reales, solo que como estamos en el contexto de los vectores, hay que reescribirlas de alguna forma específica, ¿ya? Tengo abierto el chat por si alguno de ustedes tuviera alguna consulta con los contenidos que hemos visto o bien con la asignatura. Quiero tomarme un par de minutitos más para explicarles lo que va a pasar el jueves, pero antes de explicar lo que va a pasar el jueves, quisiera saber si hay alguna duda de los contenidos. ¿Quedó todo más o menos claro? ¿Hay alguien que no esté entendiendo nada? Este es el momento de hablar y podemos seguir interactuando por el foro, ¿ya? No quiero que porque no nos vemos en persona les dé vergüenza preguntarme cosas. Creo que todos ustedes me conocen, al menos de foto. Así que no hay inconvenientes con que sigan haciendo consultas, ¿ya? Abro el chat. Díganme ustedes si es que hay alguna consulta en particular, algo que no hayan entendido, o si entendieron todo bien, igual escríbanme por ahí, para yo quedarme un poquito más tranquilo. La palabra es de ustedes. Profe, Cuéntame nomás. tengo una duda. Dime nomás. ¿La desigualdad triangular podría ser con un negativo? Por ejemplo, la norma de x menos y. Tiene su propia... A ver, espérate. Voy a borrar lo que está escrito acá. Te decía algo así. Perdón. Norma de x menos y tratar de decir algo así. ¿Sí? Ya, no. Es importante que me hagan esta consulta, está súper buena, así que aprovecho de que todos lo miren, todos lo miren. Esta desigualdad es cierta, pero así, con un más. ¿Y de dónde sale? Sale de que yo puedo tomar el valor, la norma de x menos y yo puedo decir esto es lo mismo que x más el vector menos y, ¿sí? Le aplico la desigualdad triangular y esto sería menor o igual a la norma de x más la norma de menos y. Y aquí ocupemos la homogeneidad de la norma porque ese menos yo siempre lo puedo interpretar, déjame borrarlo, este menos de aquí, yo siempre lo puedo interpretar como un menos 1 que está multiplicando esto. Entonces esto sería más, voto el menos 1 en valor absoluto por la norma de i, y esto me quedaría finalmente como el valor absoluto de menos 1 es 1, me queda la norma de x más la norma de y.
¿Sí? Eso tiene que ver con que la norma de menos i y la norma de i son exactamente iguales, porque un vector apunta para allá y el otro para el otro lado, pero tienen el mismo tamaño. ¿Sí? De ahí sale eso. De todos modos, hay otra desigualdad que se parece a la desigualdad triangular y que hay mucha gente que le gusta decir que esto es como la desigualdad triangular 2, que es así. Así. Que la norma de x menos y es mayor o igual, al revés de esta, es mayor o igual al valor absoluto de la norma de x menos la norma de y. Y este es un ejercicio que también es choro de demostrar y, adivinen ustedes, también se demuestra con las propiedades del producto interno. Así que también podrían mirarla como una propiedad adicional de la norma. ¿Ya? Súper buena la pregunta, Matías. Te la agradezco porque así nos agrega un par de ejercicios más. ¿Sí? Ya. ¿Te quedó más o menos claro? Sí, todo claro. Gracias. Súper. ¿Ya? Camila, estoy completamente de acuerdo contigo, no hay nada más latero que calcular productos cruces, pero después este curso se pone más entretenido, lo juro. Joel, dime, no es específicamente producto punto, producto cruz para este curso, ¿en qué tema hay que tener buena experticia de los cursos anteriores? Pongámonos a hablar del resto del curso, entonces. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 6 minutos. Igual hay que respetar el bloqueo de hora y media. Lo que ocurre aquí, más que tener experticia, en algún momento, por ejemplo, en esta semana, los videos que tenemos arriba son de continuidad y de límite, ¿ya? Entonces, por ejemplo, algo que yo repito harto en mi video es que para calcular límites en varias variables hay que acordarse de cómo se hacía en una variable, ¿ya? Y eso mismo nos va a pasar con las derivadas y también nos va a pasar con las integrales. Para el caso de las integrales, yo sé que en el curso de ecuaciones diferenciales están repasando optimización y ahora van a repasar van a repasar un poco de integrales. Y por lo que de todas maneras ya vamos a tener más o menos fresquitos esos contenidos. Pero si me preguntáis cuáles son los temas que corresponde tener como expertise, o al menos acordarse un poco, es lo que te decía, límites, derivadas, integrales. Solo las definiciones, no pensemos en aplicaciones todavía, porque eso lo podemos recordar aquí en la misma asignatura. ¿Ya? Pero esos tres que en el fondo son el eje central, como que de alguna forma mentirosa te estoy diciendo que hay que ser experto en todo el curso anterior, pero concretamente, acuérdate bien cómo calcular límites, acuérdense de los límites conocidos y no del epsilon delta, sino que de cálculo de límites. En este curso no vamos a pescar mucho el epsilon delta. Nos dimos cuenta que lo que hay que saber de los límites es saber calcularlos, no saber demostrarlos como tal, ¿ya? Así que no vamos a pescar mucho epsilon delta, sí le vamos a dar alguna intuición, pero hay que saber calcular límites, hay que saber calcular derivadas y hay que saber calcular integrales, ¿ya? Eso es como lo central que queda de los cursos anteriores. Esto que estamos viendo ahora de espacios vectoriales y todo eso, son solo los nombres que hay que acordarse, ¿ya? Justo Camila me leyó la mente y se puso a preguntar por lo mismo. Lo máximo que hay que acordar es el concepto de espacio vectorial que repasaron con David en el primer video. De álgebra lineal no vamos a necesitar demasiado más, miento. En la parte de integrales del curso vamos a tener que calcular determinantes y valores propios de matrices. De eso nos vamos a tener que acordar. Pero si alguno de ustedes no se acuerda, la verdad, aprovechen de responderme por el foro. El semestre pasado, como se cortó los contenidos y todo eso, ¿alcanzaron a ver valores y vectores propios de matrices? Si alguien pudiera responder, lo agradecería. Joel me indica que no. ¿Alguien que pueda confirmar? Ya. Eso es bien importante para nosotros entonces, porque claro, seguro que les mandaron PPT y PDF igual que nosotros con integrales. ¿Estáis de acuerdo que no es lo mismo? Así que lo voy a dejar anotadito acá, porque si no vieron valores propios, vamos a tener que pegarnos una recordadita, una capsulita de valores y vectores propios. Vale la pena con algún refuerzo de apunte, pero perfecto. Eso es lo que quería saber, que en transformaciones matriciales, justo ante valores propios. Ya, no importa. Entonces eso, quien lo debieran... Sí, integral en campos vectoriales de los últimos contenidos del curso. De hecho, para eso es que necesitamos el producto crudo. En algún momento lo vamos a mirar, ¿ya? Pero no nos adelantemos demasiado, no le metamos susto a la otra gente. Tranquilo, José. No es tan difícil esa materia si uno la repasa bien, ¿ya? Chicos, ya para ir cerrando, les recuerdo que el jueves tenemos nuestro primer trabajo dirigido. En el trabajo dirigido lo que vamos a hacer es que vamos a plantear una lista de ejercicios que tienen que ver exclusivamente con lo que hemos visto hasta acá, de normas, producto interno y producto cruz. Vamos a proponer una serie de ejercicios y nosotros vamos a partir resolviendo uno y de ahí en más
a través de aquí del Zoom, uno puede asignar grupos de trabajo, que los vamos a asignar al azar, y en esos grupos de trabajo ustedes van a tener que colaborativamente resolver el resto de los ejercicios. Lo vamos a hacer en paralelo a la otra sección para que nos podamos mezclar todos los 70 y tantos que formamos parte de las dos secciones, y vamos a estar los 3 profes del curso. Digo los 3 profes porque somos los 2 de cátedra más el profe ayudante, que es el... Ay, se me olvidó cómo se llama. El Diego, el Gota, el Diego Valenzuela. Que él también nos va a estar apoyando en la resolución de los ejercicios, ¿ya? Para la gente que tuvo cálculo conmigo el semestre pasado y para los que han tenido algún curso conmigo, esto es muy parecido a las actividades de resolución de problemas, que por suerte en Zoom se pueden montar cuestiones similares, lo único fome es que no tenemos las cartas para repartir los grupos, pero es exactamente lo mismo, ¿ya? Y vamos a hacer un ensayo de cómo sería uno de estos evaluado. Va a ser sin nota porque es un ensayo, pero la idea va a ser más o menos que se acostumbren, porque ya la próxima semana vamos a tener el primero de estos evaluados con la materia de continuidad y de límite. ¿Ya? ¿Queda todo más o menos claro? Estaríamos cerrando el boliche con 1 minuto de ventaja si es que no hay alguna consulta. ¿Todo claro? Gracias, Diego. Ya. Entonces, doy oficialmente por terminada esta primera clase. Espero que haya sido provechosa para los que no hayan mirado el video, o incluso para los que sí lo vieron, para acordarse un poquito de las cosas que no hayan entendido necesariamente por completo en el video. Yo sé que las cápsulas no son necesariamente... ¿qué pasó? ¿Quién se alegra? No entendí. Bueno, no importa. En fin. Nos vemos en la próxima sesión. Acuérdense, nos vemos el jueves. Voy a buscar el meme entonces porque no entendí. Eh, no importa, no importa. Sí, aunque yo sé que soy más viejo que ustedes, no estoy tan viejo tampoco. Alguna cosa voy a averiguar, voy a investigar y voy a saber de qué se trata esto el jueves. Que estén súper bien. Nos vemos en una próxima sesión del curso. Hasta el jueves. ¿Sí? Chao, chao.